Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo con la segunda parte y final de la habitación blanca, pero antes de eso quiero empezar con un comentario sobre un par de ideas que tengo por hacer, y es que quiero tanto hacer un remasterizado para las historias de la realidad solitaria y la historia de lo que hay en mi escuela. Quiero darles a esas historias un tono más profundo y más elaborado que las originales. También me gustaría en un futuro hacer vídeos reflexivos sobre algún tema en específico. Quiero que esos vídeos tengan un tono más filosófico y donde podamos platicar y reflexionar sobre la vida y la realidad que vivimos. Por último, también quiero saber qué temas les gustaría ver en futuros vídeos. Quiero saber qué cosas les gustaría ver o que hable en este canal. Sin más, comencemos. Las cartas seguían frente a mí, ordenadas como si el juego nunca hubiera terminado, como si la partida estuviera esperando algo más que una simple decisión. Mis manos descansaban sobre la mesa, quietas por primera vez en mucho tiempo, pero mi mente, no. Porque algo empezó a moverse. No como los otros recuerdos. No como una imagen que llega poco a poco. Esto fue distinto. Fue inmediato. Como si una pieza que llevaba tiempo suelta, finalmente encajara con violencia en su lugar. La fábrica, murmuré. Y entonces lo recordé. No como algo lejano. Sino como si estuviera ocurriendo otra vez. Era de noche. El aire estaba pesado, denso, con ese olor a metal viejo y abandono que se queda pegado en la garganta. La fábrica se levantaba frente a nosotros como un cadáver gigante, oxidado, silencioso, pero no muerto. Había algo ahí. Algo que no cuadraba con la idea de un lugar olvidado. Anthony estaba a mi lado. ¿Seguro que es aquí?, preguntó en voz baja, mirando alrededor. Es lo que dijeron, respondí, sin apartar la vista del edificio. Que este lugar se usaba para cosas raras. No dije la palabra. Pero ambos la sabíamos. Trata de personas. Rumores. Historias. Desapariciones. Julia. Mis padres. Todo empezaba a conectar de forma incómoda. Entramos. Cada paso hacía eco en el interior vacío, aunque intentábamos ser silenciosos. Las luces eran escasas, apenas algunos focos lejanos que parpadeaban, como si el lugar respirara lentamente. No era un abandono total. Eso fue lo primero que me inquietó. Esto no está muerto, susurró Anthony. Asentí. Lo sabíamos. Seguimos avanzando, revisando lo que podíamos, intentando encontrar algo, cualquier cosa que nos diera una pista real. Papeles, marcas, señales, lo que fuera. Y entonces, voces. Nos detuvimos al instante. No eran ecos. No eran sonidos del lugar. Eran voces claras. Humanas. Reales. Anthony me miró. Yo asentí. Nos movimos con cuidado, acercándonos lo suficiente como para ver sin ser vistos. Y entonces los vimos. Hombres. Varios. De traje. Pero no eran mafiosos. No tenían ese aire desordenado o violento. No. Eran diferentes. Ordenados. Controlados. Fríos. Como personas acostumbradas a tener autoridad. Como gente que no necesita ensuciarse las manos directamente. Los sujetos están estables, dijo uno de ellos, con voz firme. ¿Y los nuevos? En proceso. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podemos permitir errores, añadió otro. Este proyecto ya está bajo demasiada supervisión. Proyecto. Esa palabra se quedó clavada en mi cabeza. Anthony se inclinó un poco más, intentando escuchar mejor. Yo hice lo mismo. Y entonces, sentí algo. Una presencia. Detrás de nosotros. No tuve tiempo de girarme completamente. Solo alcancé a percibir una sombra. Un movimiento. Y luego, un golpe. Seco. Directo. Un dolor intenso en la cabeza. Mi visión se distorsionó al instante. Anthony alcanzó a decir algo, o gritar, no lo sé. Otro golpe. El suelo acercándose. El mundo apagándose. El blanco. Otra vez el maldito blanco. Abrí los ojos de golpe. Mi respiración se aceleró como si acabara de correr. Las manos temblaban. Por eso, murmuré. Todo encajó de golpe. No era un accidente. No era un sueño. No era solo mi mente. Por eso estoy aquí, miré alrededor. Ese cuarto interminable. Ese silencio calculado. Esa perfección incómoda. Esto, es un experimento, dije en voz baja, sintiendo como la idea tomaba forma. O algo parecido, recordé las voces.
Los sujetos están estables, los nuevos, en proceso sujetos. Proyecto. Supervisión. No éramos personas para ellos. Éramos algo más. Algo que se podía usar. Observar. Manipular. Tragué saliva. Mi mirada se endureció ligeramente. Entonces, no estoy solo, la idea no me dio paz. Me dio urgencia. Anthony. Si yo estaba aquí, Anthony, me levanté de golpe, mirando el vacío como si en algún punto fuera a aparecer. Tú también estás aquí, no sabía dónde. No sabía cómo. Pero si esto era real, si esto era un experimento, entonces él también era parte de esto. Y no tenía idea de en qué estado estaba. Tengo que encontrarte, dije, ahora con más firmeza. El cuarto no respondió. Como siempre. Pero esta vez, no me sentí completamente atrapado. Porque ahora había algo más que miedo. Había dirección. Había un porqué. Y si había un porqué, entonces también debía haber una forma de salir. O al menos, de intentarlo. No sé cuánto tiempo me quedé de pie después de entenderlo. El cuarto seguía igual, pero ya no lo sentía igual. Antes era un vacío. Ahora era una jaula. Y entonces, sin aviso, sin transición, como si alguien hubiera decidido que ya era suficiente, apareció. Una puerta. De madera oscura. No estaba ahí antes. Lo sabía. Lo sentía. Era sólida, vieja, con una textura rugosa que contrastaba con la perfección artificial del resto del cuarto. No tenía marco visible, no tenía manija elegante, no tenía nada especial, y aún así, era lo más importante que había visto desde que llegué. Me quedé inmóvil. Mirándola. Claro, murmuré con ironía seca. Ahora si aparece una puerta, no confiaba en ella. No confiaba en nada de ese lugar. Pero también sabía algo con absoluta certeza. No podía quedarme. Di un paso. Luego otro. Cada movimiento se sentía más pesado, no por el esfuerzo físico, sino por la duda. ¿Y si era otra prueba? ¿Y si al cruzarla empeoraba todo? Me detuve frente a ella. Extendí la mano. La madera estaba fría. Real. Eso me hizo dudar aún más. No tengo otra opción, susurré. Y empujé. La puerta se abrió con un leve crujido. Del otro lado, no había blanco. Había oscuridad. Salí. El aire frío me golpeó de inmediato, seco, real, incómodo. Mi cuerpo reaccionó al instante, como si hubiera olvidado lo que era sentir temperatura. Respiré hondo, y el aire nocturno llenó mis pulmones con una claridad que el cuarto nunca tuvo. Miré alrededor. Suburbios. Calles silenciosas. Casas alineadas, ordenadas, iluminadas solo por la luz tenue de los postes y algunas luces exteriores que parpadeaban con una constancia inquietante. Era de noche. Pero no una noche tranquila. Era una noche vacía. Caminé. Mis pasos sonaban demasiado fuertes contra el pavimento, como si el silencio amplificara todo. Miraba cada casa, cada ventana, esperando ver movimiento, una sombra, algo que confirmara que no estaba completamente solo. Nada. Ni una persona. Ni un animal. Ni un coche estacionado. Nada. Era como un escenario. Un lugar preparado, pero sin actores. ¿Qué es esto? Murmuré, sintiendo como el frío se metía en mi piel. Seguí avanzando. Y entonces, lo reconocí. Un giro. Una calle. Una esquina. Mi respiración se detuvo un segundo. No, caminé más rápido. Mirando alrededor con más atención. Cada detalle encajaba. Cada casa. Cada distancia. Cada poste de luz. Este lugar, tragué saliva. Es donde vivía. El barrio de mi infancia. Donde crecí. Donde estaban mis padres. El aire se volvió más pesado. No por el frío. Por lo que significaba. Caminé sin detenerme, siguiendo la memoria más que la lógica. Sabía a dónde ir, aunque no quisiera admitirlo del todo. Pero antes, necesitaba comprobar algo. Me acerqué a la primera casa que encontré. Toqué la puerta. Silencio. La abrí lentamente. Entré. Vacía. Completamente vacía. Sin muebles. Sin objetos. Sin señales de vida. Como si nunca hubiera habido nadie. Salí. Probé con otra. Lo mismo. Otra. Nada. El patrón se repetía una y otra vez. Casas. Puertas. Vacío. Era un vecindario completo, sin vida. Sin historia. Sin pasado. Solo estructura.
Esto no es real, murmuré, aunque cada paso se sentía demasiado tangible para negarlo. El silencio era lo peor. No había viento. No había sonidos lejanos. Nada. Solo yo. Y mis propios pensamientos rebotando en cada superficie. Me detuve en medio de la calle. Mirando alrededor. Sintiendo como la inquietud crecía lentamente. No estoy aquí para explorar, dije en voz baja. Estoy aquí por algo. Giré la cabeza. En dirección a una calle específica. La conocía. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. La casa de mis padres. Si esto era una construcción, si esto era parte del experimento, entonces ese lugar tenía que significar algo. Tenía que haber algo ahí. Una pista. Una respuesta. O al menos, algo que me dijera qué demonios estaba pasando. Respiré hondo. Y empecé a caminar. Directo. Sin detenerme esta vez. Porque si algo había aprendido, era que este lugar no mostraba cosas al azar. Y si me había traído aquí, era por una razón. La reconocí antes de estar completamente frente a ella. No por algún detalle en específico, sino por esa sensación incómoda de familiaridad, como si mi cuerpo la recordara incluso cuando mi mente intentaba mantenerse fría. Era una casa pequeña. Promedio. De esas que nadie voltearía a ver dos veces. Paredes claras, un pequeño jardín al frente, una puerta que no imponía nada, una casa que, en su momento, nunca me pareció gran cosa. Pero ahora, era lo único que no se sentía vacío. Me acerqué despacio. El silencio aquí era diferente. Más denso. Más presente. Extendí la mano y empujé la puerta. No estaba cerrada. Entré. Y de inmediato lo noté. No estaba vacía. El aire era distinto. Había objetos, muebles, pequeñas señales de vida que contrastaban brutalmente con todo lo que había visto afuera. No era una casa perfectamente ordenada, era una casa vivida. Como si el tiempo se hubiera detenido en algún punto y alguien hubiera olvidado apagar las luces de la memoria. Cerré la puerta detrás de mí sin darme cuenta. Mis pasos fueron lentos. Cautelosos. Miraba todo como si en cualquier momento algo fuera a moverse. La sala. El sofá. La mesa. Pequeños detalles que reconocía, pero que se sentían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Esto sí es real, murmuré, aunque ya no estaba seguro de qué significaba real. Avancé por el pasillo. Y entonces la vi. Mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Sentí algo en el pecho. No dolor. No miedo. Algo más, difícil de definir. Empujé la puerta. Entré. Todo estaba ahí. Como lo recordaba. No perfecto, pero lo suficiente. La cama. El escritorio. Algunas cosas que había dejado atrás sin pensar que algún día volvería a verlas. Me acerqué lentamente. Mi mirada se detuvo en el escritorio. Había una libreta. La tomé. La abrí. Las páginas estaban en blanco. Esperando. Exhalé lentamente. Bien, murmuré, intentando mantener la calma. Si esto es un juego, entonces tengo que jugarlo bien. Me senté. Tomé un lápiz. Y empecé a dibujar. No con precisión perfecta, pero lo suficiente. Calles. Esquinas. Referencias. Mi colonia. Ese lugar que había recorrido tantas veces sin pensar en memorizarlo, ahora estaba siendo reconstruido con urgencia. Recordé por dónde había llegado. La puerta. La salida del cuarto blanco. Entrada sur, dije en voz baja mientras marcaba el punto. Solo peatonal, mi mente empezó a trabajar de otra forma. Más fría. Más lógica. Como si algo dentro de mí se hubiera reajustado. Si esto es una simulación, continué, trazando líneas, tiene que haber una salida funcional. Mis ojos recorrieron el mapa improvisado. Y entonces lo vi. O más bien, lo recordé. El oeste, la salida vehicular. La principal. La que conectaba con el exterior. Si había una forma de salir de ese lugar, tenía que ser por ahí. Dejé el lápiz. Observé el mapa. Tengo que llegar ahí. Pero esta vez, no iba a salir como antes. No desarmado. No desprevenido. Cerré la libreta. Me levanté. Y empecé a revisar. Cajones. Closets. Cocina. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que necesitaba. Algo para defenderme. Porque si esto era un experimento, si había gente detrás de esto, entonces no estaba seguro de estar solo aquí. Encontré un cuchillo en la cocina. Lo tomé.
Lo probé en la mano. Pesado. Real. Me dio una pequeña sensación de control. Busqué más. Un palo de escoba. Lo rompí. Lo ajusté. Improvisado, pero útil. Cualquier cosa podía servir. Cualquier ventaja. Mi respiración se mantuvo constante. No como antes. No desesperada. Ahora era más enfocada. Regresé a mi habitación. Tomé la libreta. Miré el mapa una última vez. Entrada sur, murmuré. Salida oeste, apreté ligeramente el lápiz entre mis dedos. Si esto es una prueba, levanté la mirada. El silencio de la casa me envolvió. Entonces voy a pasarla. Guardé la libreta. Ajusté lo que llevaba conmigo. Y me dirigí hacia la puerta. Porque esta vez, no iba a caminar sin rumbo. Ahora tenía dirección. Y eso, en un lugar como este, lo cambia todo. Salí de la casa con todo lo que pude cargar sin estorbarme. La libreta guardada, el cuchillo firme en la mano, las improvisaciones colgando de mi cuerpo como si fueran una armadura hecha de urgencia. El aire frío volvió a golpearme, pero esta vez no me tomó por sorpresa. Ya no caminaba sin rumbo. Cada paso tenía dirección. Cada movimiento, intención. Las calles seguían igual de vacías. Demasiado vacías. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración con claridad, el leve roce de mis zapatos contra el pavimento, incluso el latido constante en mi pecho. Caminaba con cuidado, atento a cualquier cambio, cualquier señal que rompiera esa quietud antinatural. Y entonces, lo vi. A lo lejos. No fue inmediato. Al principio pensé que era una sombra, una distorsión en la oscuridad, algo que mi mente intentaba interpretar sin lograrlo del todo. Pero no. Se movía. Lento. Pesado. Y cuando avancé unos pasos más, la forma empezó a definirse. Mi cuerpo se tensó por completo. ¿Qué demonios?, murmuré sin darme cuenta. Era enorme. Una criatura, si es que podía llamarse así. Tenía la forma de algo que recordaba vagamente a un cangrejo o una araña, pero sus proporciones no tenían sentido. Sus patas eran largas, exageradamente largas, como si no pertenecieran a su propio cuerpo. Se movían con una lentitud calculada, pero cada vez que tocaban el suelo, producían un sonido seco, rítmico, inquietante. Tac, 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 pero lo peor, era el centro. No había cabeza. No había rostro. Solo, un ojo. Gigantesco. Húmedo. Observando. No sabía si me estaba viendo. Pero sentí como si sí. Como si ese ojo atravesara todo. Me quedé quieto. Mi respiración se detuvo por un segundo. No hacía ruido. No gruñía. No emitía sonidos más allá del movimiento de sus patas. Y eso, lo hacía peor. Porque no sabía cómo reaccionaría. Retrocedí lentamente. Sin hacer ruido. Sin apartar la vista. No me veas, murmuré casi sin voz. Un paso. Luego otro. Mi mente ya estaba trabajando. La salida oeste. No estaba lejos. Podía rodearlo. Podía evitarlo. Solo tenía que, no hacer ruido. No llamar su atención. Me moví entre las casas, usando las sombras, pegándome a las paredes, sintiendo como cada segundo se alargaba más de lo normal. El sonido de sus patas seguía ahí, constante, marcando el ritmo de algo que no entendía. Tac, 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 avancé. Más cerca. Más cerca de la salida. Podía verla. La calle que llevaba hacia el exterior. Mi pulso se aceleró. Un poco más, y entonces, un sonido. Mío. Un roce. Mínimo. Pero suficiente. La criatura se detuvo. El mundo se congeló. Tac, silencio. Lentamente, demasiado lentamente, el ojo giró. Hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. Mierda. El sonido de sus patas cambió. Ya no era lento. Ahora era rápido. Violento. Irregular. Tac, 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 tac. No, no, no. Corrí sin mirar atrás, mi respiración descontrolada, el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salir. Saqué una de las botellas improvisadas, la encendí con manos temblorosas y la lancé sin detenerme. El impacto. El fuego. Un sonido. No era un rugido. No era un grito. Era algo más, distorsionado. Como si el dolor no supiera cómo expresarse. La criatura se agitó violentamente. Pero no me detuve. Lancé otra. Y otra.
Las llamas iluminaron brevemente la calle, proyectando sombras deformes que se movían con desesperación. Corrí. Más rápido. Sin pensar. Solo avanzar. Solo salí. Pero entonces, no era solo una. Del suelo. De las sombras. De lugares donde no deberían estar, emergieron más. Las mismas patas largas. Los mismos cuerpos imposibles. Los mismos ojos. Observando. No, mi mente se rompió por un instante. ¡No! Giré bruscamente. Buscando cualquier lugar. Cualquier refugio. Y lo vi. El supermercado. Las puertas estaban abiertas. Corrí hacia ahí sin dudar. Entré. Me escondí entre los pasillos, tirando algunas cosas en el proceso, conteniendo la respiración como pude mientras me metía en un espacio estrecho entre estantes. Silencio. No. No silencio. Tag, 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 afuera. Cerca. Demasiado cerca. Mi cuerpo temblaba. Mi respiración era irregular, tratando de controlarla, tratando de hacerla lo más silenciosa posible. Mi corazón no ayudaba. Latía demasiado fuerte. Demasiado rápido. Sentía que podían escucharlo. Sentía que ese sonido era más fuerte que cualquier cosa. Me llevé una mano al pecho, como si eso pudiera calmarlo. Cálmate, susurré, cálmate, las patas seguían sonando. Moviéndose. Rodeando. Buscando. El ojo, no lo veía. Pero sabía que estaba ahí afuera. Esperando. Escuchando. Y yo, solo podía quedarme quieto. Sin moverme. Sin respirar de más. Porque en ese momento, el más mínimo error, significaba ser encontrado. No sé cuánto tiempo pasó mientras estuve escondido entre esos estantes, conteniendo la respiración como si el aire mismo fuera un lujo que no podía permitirme. Mis manos seguían temblando, mi pecho subía y bajaba con esfuerzo, tratando de engañar a mi propio cuerpo para que no hiciera ruido. Afuera, las patas seguían sonando. Ese ritmo antinatural, seco, constante, como si el mundo estuviera siendo medido por algo que no entendía. Tag, 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 y luego, nada. El sonido se detuvo. No de golpe, no como si hubieran desaparecido, sino como si se hubieran alejado. Como si algo hubiera decidido que ya no valía la pena quedarse ahí. Esperé. No me moví. Conté en mi cabeza. 1, 2, 10, 20, nada. El silencio volvió. Pero no el mismo silencio de antes. Este era, frágil. Como si pudiera romperse en cualquier momento. Tragué saliva. Lentamente, con cuidado, me levanté lo suficiente para asomarme entre los estantes. El supermercado estaba vacío. Afuera, también. No había rastro de ellas. Se fueron, susurré, sin confiar del todo en mis propias palabras. Me quedé unos segundos más, asegurándome, escuchando, buscando cualquier señal. Nada. Respiré hondo. Tengo que moverme, salí del escondite. Cada paso era medido, controlado, pero más rápido que antes. Ya no tenía margen para dudar. La salida oeste estaba cerca. Lo sentía. Lo sabía. Salí del supermercado. El aire frío volvió a decidirme, pero esta vez no me detuve. Caminé. Recto. Sin desviar la mirada. Y entonces la vi. La puerta. Pero no era como la anterior. No era de madera. No era discreta. Era brillante. Como si no perteneciera a ese lugar. Como si fuera un error en la realidad. Un punto de salida. Mi salida. Mi pulso se aceleró. Ahí está, di un paso. Luego otro. Pero entonces, me detuve. Porque no estaba sola. Frente a la puerta, una de esas cosas. Inmóvil. Custodiando. Su enorme ojo fijo hacia adelante, sus patas extendidas como raíces clavadas en el suelo. No se movía, pero no necesitaba hacerlo. Estaba esperando. Para ese momento entendí algo. No podía rodearla. No podía evitarla. No había otro camino. Era eso, o quedarme atrapado. Exhalé lentamente. Mis manos dejaron de temblar. No porque el miedo desapareciera, sino porque ya no importaba. Está bien, murmuré, entonces es ahora. Saqué las botellas. Las preparé. El fuego iluminó brevemente mis manos. Vamos, corrí. La criatura reaccionó al instante. Sus patas golpearon el suelo con violencia, ese sonido infernal rompiendo el silencio otra vez. Pero esta vez no me detuve. Encendí la primera. La lancé. Impacto. Fuego. La criatura se retorció. Ese sonido, otra vez.
No era un grito humano. Era algo roto. Distorsionado. No me detuve. Otra. Y otra. Las llamas empezaron a cubrir su cuerpo, reflejándose en ese ojo gigantesco que ahora se movía con desesperación. Vamos. Saqué los cuchillos. Corrí más cerca. Demasiado cerca. Pero no había opción. Lancé uno. Fallé. El segundo impactó. Directo en el ojo. La reacción fue inmediata. La criatura se agitó con violencia, sus patas golpeando todo a su alrededor sin control, el sonido volviéndose caótico, errático. Ahora. Corrí. Pasé junto a ella. El calor del fuego, el movimiento, el caos, todo mezclado en un solo instante. La puerta estaba ahí. A solo unos pasos. No miré atrás. No dudé. La atravesé. Y entonces, todo desapareció. El frío. El fuego. El ruido. El miedo. Todo. Abrí los ojos. Blanco. Otra vez. El mismo cuarto. El mismo silencio. Mi respiración aún agitada. Mi cuerpo aún tenso. Pero ya no estaba en el suburbio. Estaba de vuelta. No puede ser, murmuré, mirando alrededor. Di un paso. Luego otro. Todo igual. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido solo otra parte de la prueba. Me quedé quieto. Tratando de entender. Tratando de encontrar sentido. Pero en el fondo, ya lo sabía. No era una salida. Era otro nivel. Y el cuarto blanco aún no había terminado conmigo. Me quedé de pie en medio del cuarto blanco, con la respiración aún desordenada, pero algo había cambiado. No en el lugar. En mí. Ya no miraba ese espacio como una prisión sin sentido, ni como un castigo incomprensible. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, empezó a acomodarse, como piezas que por fin encontraban su lugar después de haber estado dispersas demasiado tiempo. El miedo. La soledad. La culpa. La rabia. La pérdida. Cada recuerdo no había sido un simple tormento, había sido un espejo. Uno que me obligó a verme sin excusas. Bajé la mirada a mis manos. Las mismas que alguna vez temblaron. Las mismas que golpearon. Las mismas que no pudieron salvar. Cerré los ojos un momento. Lo entiendo, dije en voz baja, pero firme. No era resignación. Era claridad. Entendía el miedo a no tener nada, y el miedo a perderlo todo. Entendía que mi obsesión por el control, por el dinero, por la seguridad, no venía de ambición vacía, sino de un niño que no quería volver a sentir hambre, ni impotencia. Entendía mi rabia. Mi culpa. Entendía por qué había huido emocionalmente. Por qué había dejado que el tiempo se llevara a las personas sin pelear por ellas. Pero también entendía algo más. Algo que no había querido aceptar antes. No se trata de lo que perdí, murmuré, abriendo los ojos lentamente, se trata de lo que aún tengo. Levanté la mirada. El cuarto seguía ahí. Blanco. Inmenso. Silencioso. Pero ya no me intimidaba. Y esta vez, continué, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior, no voy a dejarlo ir. Mi voz no tembló. Porque no era una promesa vacía. Era una decisión. No me importa si esto es una prueba, un experimento, o algo que no entiendo, di un paso hacia adelante. Voy a enfrentarlo. Otro paso. Todo. Respiré hondo. Porque ya sé lo que vale. Mi mente ya no estaba dispersa. No estaba huyendo. Estaba enfocada. En ellos. Mi padre. Mi madre. Julia. Anthony. No como recuerdos. No como pérdidas. Sino como, lo único que realmente importaba. No quiero más tiempo perdido, dije con firmeza, no quiero más miedo. El silencio del cuarto no respondió. Pero algo cambió. Lo sentí. Antes de verlo. El espacio frente a mí se movió. No como una ilusión. No como una distorsión. Como una apertura. Una puerta. Pero no una puerta cualquiera. Era enorme. Imponente. Diferente a todas las anteriores. No tenía ese aire de engaño. No se sentía como una trampa. Se sentía final. Me acerqué. Sin miedo. Sin duda. Extendí la mano. La puerta se abrió. Y lo que vi no fue blanco. No fue vacío. Eran ellos. Ahí. De pie. Esperándome. Mi madre. Mi padre. Anthony. Y. Julia. El tiempo se detuvo. No por el lugar. Por mí.
Porque por primera vez en todo ese proceso, no había ruido en mi mente. Solo una certeza. Di un paso. Luego otro. Y no dudé. Porque ya no tenía miedo. Porque ya no estaba huyendo. Porque ahora entendía. Que no se trataba de sobrevivir solo. Sino de elegir por quién vale la pena hacerlo. Y esta vez, yo ya había elegido.